Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Estamos en DTV Noticias y vamos a comenzar, como lo hacemos siempre, con los títulos. Mañana habrá reunión, avanza la moratoria universal. El diputado Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto, anunció que en la reunión de mañana aspiran a poder tener un solo dictamen sobre el proyecto del Ejecutivo para que individuos y empresas puedan regularizar sus deudas impositivas, aduaneras y de seguridad social. Deforestación en Argentina. Diputados recibieron a organizaciones sociales. La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano escuchó a representantes del sector que a través de videoconferencia alertaron sobre la situación, especialmente en Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa. Cupo laboral trans, travesti, reclaman una ley de inclusión laboral. En una nueva reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad, diputados escucharon a activistas de la comunidad que relataron las múltiples dificultades que atraviesan y pidieron trabajar sobre una ley de cupo laboral. Lucha contra el coronavirus, retoman el debate sobre la reactivación del turismo. La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia tratará el proyecto de plan de auxilio para el sector. Desde Juntos por el Cambio piden declarar la emergencia. El titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, lo decía, 960.000 millones de pesos destinados a salvar a la gente en la pandemia pareciese que no alcanzan y por eso es necesario la prórroga del presupuesto. El diputado Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto, cree que se puede prorrogar el del 2019 y escuchamos lo que decían. De lo que estamos hablando es de darle una herramienta, un salvavidas a aquellos que hoy son víctimas de una pandemia que en el mundo está destruyendo las economías mundiales y que en la Argentina obviamente también ha tenido un altísimo impacto. Entendemos que las herramientas que desde el Estado Nacional vienen poniéndose en marcha y poniéndose en práctica, más allá de cada una de las pertenencias partidarias de cada uno de nosotros, tienden a tratar de paliar la situación. No me voy a poner a detallarlas, pero son más de 960.000 millones de pesos de inversión pública del Estado Nacional en distintas herramientas alimentarias, salarios, financiamiento de empresas, subsidio en el transporte, subsidio en distintos sectores de la economía para tratar de sostener esta situación, pero claramente no alcanza. Y sin dudas, darle la oportunidad a todos aquellos que están caídos o se están cayendo de tener un instrumento desde el Estado Nacional para poder facilitarle, además con 10 años de plazo, con una tasa muy baja, la posibilidad de regularizar su situación para que a la salida de la pandemia no nos encontremos con que el Estado les depreda la poquita rentabilidad que puedan recuperar. Cuando recuperemos el nivel de actividad es muy importante. La idea es que hoy esta sea una reunión en la que escuchemos al ministro Culfas, a la directora de la FIP, Marco del Pon, y que luego abramos una ronda de preguntas que tengamos que hacerle al Poder Ejecutivo respecto de los contenidos, y la idea es que el martes convocaríamos a una sesión, ahí sí, para hacer el debate y en todo caso firmar los dictámenes que correspondan, que ojalá pueda ser uno solo consensuado. El diputado Heller aspira a que esta semana puedan consensuar el proyecto. Y bien lo nombraba, el ministro de Producción, Matías Culfas, estuvo presente, aclaró que vivimos una doble crisis, la que el país arrastraba desde el 2008, 2018 y la actual, a raíz de la pandemia. Dijo que se necesitan medidas excepcionales. Estamos viviendo algo que podemos llamarlo como la doble crisis, ¿no? Estamos viviendo la crisis que atraviesa la economía argentina, en particular desde abril de 2018, cuando hay un cambio en el escenario financiero argentino que tiene fuertes repercusiones en la economía local y que, bueno, naturalmente luego se agudiza con esta crisis internacional inédita por sus dimensiones y sus efectos, y
que naturalmente nos obligan a todos y a todas a pensar a futuro medidas también excepcionales y medidas muy significativas, porque realmente es mucho el recorrido que hay que hacer para lograr esta recuperación tan ansiada y anhelada. Fundamentalmente el segundo trimestre, y sobre todo abril, muestra caídas récords en la economía global, y esto también se vio reflejado, por supuesto, en la economía argentina, y podemos ver, por ejemplo, lo ocurrido en la actividad industrial, manufacturera, en los meses de abril y mayo. Tenemos Argentina con una caída del 26,4% en mayo y 33% en abril. Necesitamos medidas que permitan, que coadyuven la recuperación de las empresas, que permitan recuperar el empleo de calidad. En ese sentido, la moratoria es una herramienta muy importante para ello. Y que así como la Argentina, el Estado argentino está negociando con sus acreedores internacionales, diciendo necesitamos una deuda sostenible, para poder pagar tenemos que crecer. Si la deuda nos ahoga el crecimiento económico, no hay manera de pagar. Necesitamos sostenibilidad. Este mismo concepto tiene que ser aplicado al sistema productivo, de producción de bienes y producción de servicios. Por eso, una moratoria amplia y generosa que le permita a las empresas argentinas de los diferentes tamaños, sectores y regiones acceder a una reestructuración de sus deudas impositivas y previsionales para estar parados ante lo que se viene, que es muy importante para poder salir adelante y tener nuevamente la producción del trabajo nacional como eje de una recuperación que tanto anhelamos. Una moratoria generosa, bien lo decía el ministro, y en el mismo sentido se expresó Mercedes Marcó del Ponto, la titular de AFIP, que decía que esta moratoria no solo abarcaría a las grandes empresas, sino a todo el tramado productivo. El objetivo quizás a partir del marco de política, de conceptual, las condiciones objetivas en que hoy se encuentra la situación económica de la Argentina, de todo el entramado productivo, es quizás hacer referencias más específicas a la situación de deuda que tiene hoy todo el entramado productivo y social con el fisco. Nosotros nos encontramos frente a una realidad, que mucha de la deuda que estaba regularizada por grandes empresas cayó en estos meses. Entonces, que mucha de la deuda, que si nos 29.000 millones que tenían las grandes en diciembre del año pasado, cuando la actualizamos a partir de todos los planes y todos los programas que fueron cayendo, asciende a 69.000 millones de pesos. Entonces, aquí nos encontramos con una situación, a partir de esta realidad y esta crisis con pocos precedentes, efectivamente, como planteaba Matías, donde el problema del estrangulamiento financiero, de lo que significa una mochila de endeudamiento con el fisco, se extrapola y se generaliza al conjunto del entramado productivo, más grandes, medianas y pequeñas y microempresas, pero también al conjunto de las personas físicas. Quiero decir, acá había monotributistas, había autónomos que no tenían el certificado PYME y que no habían podido entrar en la moratoria. Lo que está planteando ahora esta propuesta es una ampliación, como bien dice Matías, generosa y equitativa a todos los sujetos y actores económicos y sociales de la Argentina. Este es quizás el primer dato que les queremos transmitir a la hora de decir, bueno, ¿por qué creemos que esto ahora hay que generalizarlo a un universo que no estaba incorporado en la moratoria original? El Gobierno Nacional espera que se apruebe el proyecto de moratoria universal que incluye a personas jurídicas y humanas en un plan de pago hasta 120 cuotas con deudas vencidas al 30 de junio. Tenemos comunicación, en este caso con la diputada que preside la Comisión de Mujeres y Diversidad. Ella es Mónica Macha, a quien tenemos el gusto de saludar. Buenas tardes, diputada, gracias por estar con nosotros. Queríamos consultarle en primera instancia, ¿qué pasa con el cupo laboral trans? ¿Cuál es la radiografía que se puede hacer de esa situación en el país?
Bueno, en principio podemos plantear que hay provincias y municipios que lo llevan adelante más allá de no tener una ley nacional, lo cual me parece que da cuenta también de la perspectiva y del compromiso que distintos gobernadores y gobernadoras o intendentas tienen con el tema. Y por otra parte, donde eso no está ocurriendo, bueno, ahí es donde se ve con claridad la necesidad de tener una legislación nacional para poder avanzar en la concreción de este derecho y por eso, bueno, tuvimos unas reuniones informativas en la Comisión de Mujeres y Diversidad, donde no solamente se plantearon las diferencias entre los proyectos, que son 12 actualmente vinculados al tema, sino que además esa defensa o esa mirada sobre cada proyecto estuvo dado en un encuentro por compañeras travestis, de las cuales muchas además cumplen funciones en distintos gobiernos provinciales y son de distintas organizaciones de la diversidad sexual, y en el último encuentro, el tercero, con varones trans, que si bien también comparten con las compañeras la necesidad de la inclusión formal, del trabajo formal, también plantearon necesidades específicas. ¿Cuál es el planteo que hacen los varones trans? Imagino que es similar en el caso de las compañeras travestis, pero debe tener también su singularidad. Sí, claro. O sea, el tema de la necesidad de un trabajo formal y de las situaciones de discriminación que sufren a la hora de buscar un trabajo con estas características, eso digamos que es bastante similar. Por eso todos los proyectos, más allá de las diferencias que haya, todos contemplan alguna instancia en la cual hay que pensar que la inclusión no solamente que una compañera travesti o un compañero varón trans comience a trabajar, sino que hay que pensar en un espacio que pueda acompañar esa inclusión, claro, ¿no? Esa inclusión que no es solamente, por eso digo, no es solamente ya tener un trabajo, sino también cómo preparar los equipos, cómo estar atentos y atentas a que no haya situaciones de discriminación, porque en verdad de lo que estamos hablando es de la necesidad de una ley, porque si no surge naturalmente, entre comillas, digamos. Claro. Porque la discriminación es parte de nuestras características, del modo en que habitamos el mundo. O sea, entonces, qué lamentable, pero sí. Cualquier situación que implica una salida de cierta norma, de cierta habitualidad, se discrimina. No se puede incorporar, es muy difícil incorporarlo como una mirada diferente, como identidades de género diferentes, claro, sino que como una naturalización, ¿no?, a la diversidad. Exacto. Exactamente. Diputada, también se cumplieron 10 años, una buena, entre todo esto de la ley de matrimonio igualitario. ¿Se habló de eso en las reuniones? ¿Tuvieron la oportunidad de recordarlo o de hacer un paso por ese episodio de amplitud de derechos del país? Sí, en realidad tuvimos una instancia que fue un encuentro con legisladores y referentes de España también, porque coinciden nosotros los 10 años y ellos los 15 años del matrimonio igualitario. Así que llevamos adelante una actividad de intercambio para poder evaluar cómo estaba la situación en cada uno de nuestros países. Y en el caso de la comisión, sí, por supuesto, se mencionó ese aniversario como un aniversario también que implica cambio de cultura, ¿no? Que claro, es la adquisición de un derecho, pero que también damos cuenta 10 años después que ha cambiado la cultura de nuestro país y eso lo vemos con ojos muy positivos. Y que aún así también todavía hay desafíos por delante para la comunidad LGTBI+, ¿no es cierto? Muchos. Muchísimas. Le agradecemos su tiempo, diputada. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Vamos a cambiar de tema. La Comisión de Recursos Naturales y Biodiversidad recibió a organizaciones sociales que hablaron principalmente sobre la deforestación. En la Argentina, en los últimos 30 años, se perdieron alrededor de 30 hectáreas de bosques. Escuchamos qué decían. Si tomamos los últimos 30 años, en nuestro país está entre los 10 países que más ha perdido bosques a nivel mundial, ¿no? Se calcula que hemos perdido como 8 millones de hectáreas en tan solo 3 décadas. Esto es una magnitud que podría ser de una provincia argentina entera, ¿no? La provincia de Entre Ríos, la provincia de Formosa, o de un país de Europa como Escocia. Estamos en una situación compleja en términos de la cuestión de biodiversidad cuando perdemos bosques, pero también la cuestión climática es fundamental. Estamos en una crisis climática que nos obliga
a no solo cambiar nuestra matriz energética, sino también a proteger los bosques que nos quedan. Y el bosque, en ese sentido, cuando planteamos la necesidad de proteger el bosque, la destrucción de los bosques nos pone en una situación doble en la cuestión climática. Por un lado generamos un problema, pero por otro lado nos vemos más vulnerables a las inundaciones que estamos sufriendo, que se ven año a año con mayor intensidad en el norte de nuestro país. Una hectárea con bosque absorbe hasta 300 milímetros en una hora, mientras que una hectárea con soja absorbe solo 30 milímetros en una hora. Así que menos bosques, claramente es más inundaciones. Por otro lado, el valor de los bosques en términos de maderas, alimentos, medicina, comida, todo lo que nos brinda el bosque, que también es cultura. Más allá de la cuestión de los números, tener en cuenta que nuestro país ha avanzado con la deforestación en gran medida en 4 provincias del norte de nuestro país, que son Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Estas 4 provincias concentran el 80% de la deforestación, en la medida por el avance de la soja primero y después por la ganadería. Hoy es el principal motor de la deforestación, la ganadería intensiva que se da en el norte del país, que se ha corrido de la región pampeana hacia el norte. Podemos decir que la ley de bosque tuvo algunas cosas muy buenas, de por sí la expansión de la ley con el acompañamiento de 1,5 millones de personas. La deforestación, si tomamos desde el año 2014 para acá, los últimos 5 años ha bajado si la comparamos a lo que era antes de la ley de bosques. Pero como decíamos, sigue habiendo muchos desmontes ilegales, prácticamente la mitad de la deforestación en nuestro país se da de manera ilegal. E inclusive, como señalaba el diputado, en cuarentena hemos hecho nosotros un monitoreo satelital de manera permanente y solo en la cuarentena hemos perdido 20.000 hectáreas de bosques que no debían haberse perdido porque el desmonte no es una actividad esencial, ¿no? Las cifras son alarmantes. Recién escuchábamos, el 80% de la deforestación se da en Santiago del Estero, Formosa, Salta y Chaco, y son recursos que no se renuevan de un día para el otro. De eso hablaba el licenciado Mazzocco, de Alianza por el Clima. Cuando hablamos de ecología, hablamos de interrelaciones entre individuos, entre poblaciones, entre comunidades. Hablamos de la trama más mágica que existe en este planeta. Hablamos de la matriz, en el caso de los bosques nativos, de una de las matrices que hacen a la vida de este planeta. Cuando nosotros deforestamos ilegalmente un lugar con este valor de interconexiones, estamos matando miles de años de evolución que hicieron que podamos obtener los servicios ecosistémicos que siempre mencionamos cuando hablamos de bosque: oxígeno, captan el dióxido de carbono, regulan el ciclo hídrico, inundaciones, dan forraje, dan alimento, dan medicamentos. No tenemos plata para cubrirlo si lo destruimos. Es como una ecuación económica muy simple si la ves desde afuera. Entonces, nosotros lo que muchas veces nos preguntamos es: ¿cuándo vamos a ser la suficiente cantidad de personas que nos demos cuenta de esto? Podemos hablar horas de datos y datos y datos y datos sobre bosques nativos en Argentina, en la región, en el mundo, y seguimos perdiéndolos. No se recuperan de un día para el otro. ¿Y cuántas personas, además de conservar, están hablando de restaurar como debidamente deberíamos estar haciéndolo? ¿Cuántos proyectos de ley hay de reforestación de bosques nativos? Que no se hace de un día para el otro. Destruís en un minuto, tardás decenas o cientos de años, muchas veces, para recuperar los mismos servicios ecosistémicos. Ecocidio. Cuando destruimos un bosque, no son solo arbolitos. Estamos cometiendo un crimen. Estamos matando. Qué fuerte, Máximo, lo que dice. Estamos matando. Interesantes aportes los que se dieron en la Comisión de Recursos Naturales. Y volvemos al tema de mujeres y diversidad. Hace instantes hablábamos con la diputada Mónica Macha, que nos contaba un poquito qué era lo que habían conversado en estas reuniones junto a representantes de organizaciones, como por ejemplo del Movimiento Antidiscriminación y Liberación. En ese sentido, Gaby Díaz Villa dijo que solo el 5% de la comunidad accede al trabajo formal. Recordar este dato.
¿no? Solo el 5% de nuestro colectivo accede al trabajo formal. Les interpelo a reconocer que si esta es la situación actual del colectivo es porque venimos de una historia de violencia, persecución y hostigamiento, sobre todo policial, y que a lo largo de los distintos gobiernos e incluso con la recuperación de la democracia no se ha logrado desarticular esta exclusión de las distintas instituciones que hacen posible el ejercicio de los derechos. Estos dispositivos sociales de discriminación y exclusión serían, ¿se acuerdan del techo de cristal? Bueno, un verdadero paredón de hormigón que nos separa del mercado laboral formal y está hecho de cisexismo. Y con cisexismo me refiero a esa profunda incomodidad que sienten las personas cis frente a las personas trans, travestis y no binarias. Está hecho de policía de los cuerpos, del género y de los modales. Esta ley se trata de ese reconocimiento y de una reparación a través de medidas afirmativas, y es hora de que el Estado haga este gesto real de reparación. Como todos sabemos, el trabajo es el gran organizador de la vida social y también el organizador de la vida a secas, de la vida de cada uno, de sus proyectos de vida, es la posibilidad de planificar, de proyectarse en el futuro, y de la mano de la inclusión laboral vendrá la verdadera inclusión social y la transformación de las instituciones. Como dijo Saiza Kayán, si una travesti entra al Estado, le transforma la vida a esa travesti. Si muchas travestis entran al Estado, cambian al Estado. La estrategia de un registro de solicitantes de ningún modo puede restringir los derechos garantizados en la Ley de Identidad de Género. Y por eso enfatizo en el ingreso a través de la declaración jurada. La Ley de Identidad de Género desarma la requisitoria de congruencias entre imagen, corporalidad, prenombre y datos registrales de sexo. Y en ese marco el cambio registral es un derecho y no una obligación para el reconocimiento de nuestra identidad de género. Hoy es lunes, nos queda una larga semana de actividades y vamos a ver cuál es la agenda parlamentaria. Hoy a las 4 de la tarde tenemos una comisión mixta que es la encargada de la movilidad jubilatoria. Fueron invitados la doctora Claudia Danini, Sergio Rottenbeiler y el magíster Marcelo Copelo. Seguimos, mañana 11 de la mañana tenemos Presupuesto y Hacienda. Nosotros adelantábamos recién las palabras de Carlos Heller al respecto. A las 3 de la tarde, la Comisión de Defensa del Consumidor, Usuario y la Competencia va a intentar declarar la emergencia económica, productiva, financiera, fiscal y laboral del sector turístico, que está pidiéndolo hace mucho tiempo. El miércoles a las 11, Comisión de Agricultura y Ganadería, son proyectos de declaración y resolución. Seguimos con el jueves, que a las 11 de la mañana tendrá lugar la Comisión de Libertad de Expresión. Será una reunión informativa con temas inherentes a esa comisión. Hay invitados. La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, veremos si esta vez se acerca. Recuerdan que fue invitada ya 2 veces. Y también la interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, la exdiputada Donda Pérez. Nosotros tenemos una más, que es la del viernes. Yo ya creí que la semana terminaba el jueves. 11 de la mañana, Comisión de Familia, Niñez y Juventudes. Será una reunión informativa con la defensora de niñas, niños y adolescentes, Marisa Graham, nombrada hace muy poco, y los defensores adjuntos, Fabián Repeto y Juan Facundo Hernández. Ahora sí, los despido. Muchísimas gracias por estar. Se quedan porque hay mucho más en DTV, el periodismo en el Congreso. ¿10 años?